Ahí estaremos, ya tenemos esa fecha fijada en el calendario para disfrutar de toda la artesanía que va a acoger Sevilla durante esos días. Pero seguimos hablando de cultura y hablamos ahora de un tema muy importante, porque como bien sabéis, yo soy amante de la lectura, soy amante de los libros. Cada vez que viene aquí una escritora, yo me cojo el libro para leérmelo esta noche. Y vamos a hablar ahora de Oraciones vacías, un libro muy interesante de una joven, muy joven escritora, María Luisa. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Joven, ¿no? Joven escritora que decide apostar por escribir un libro y decide Oraciones vacías. Cuéntame un poquito, este lanzamiento que hace muy poquito, hace 4 días que lo presentaste. Cuéntame un poquito de Oraciones vacías. Bueno, pues a mí es un libro que me hace mucha ilusión poder presentar. Es verdad que lo escribí hace muchos años, pero con 15, ¿no? De hecho. Lo que pasa es que un poco por la temática que toca, porque aborda temas como el bullying, la salud mental y los mecanismos de defensa que podemos desarrollar las personas ante situaciones traumáticas. Yo deposité ahí muchos sentimientos míos, muchas emociones, entonces es un libro que me ha costado mucho que vea la luz por la repercusión que tenía un poco en mí, ¿no? Realmente. O sea, es un libro que escribes, ya estamos hablando que tienes 22 añitos, que ya de por sí es joven, estamos hablando de que es un libro que escribes con 15, o sea, de los 15 a los 16. Sí, sí. O sea, cuéntame un poco tu vivencia, tus anécdotas, un poco lo que tú has podido sentir, cómo empiezas a encauzar esta novela. Bueno, pues a mí me ha gustado escribir desde siempre. Entonces, a mí me encanta practicar lo que es la escritura automática, que coges un papel y empiezas a escribir a ver qué te sale, ¿no? Nunca he sido mucho de planificar. Es verdad que al final cuando te enfrentas a una novela, pues cuando ya sabes qué camino quieres tomar, pues sí que te lo planificas. Pero yo empecé pues una tarde en la playa con una de estos folios azules, los que se escribe la lista de la compra, los típicos, ¿no? Y pues escribí un relato. Y yo al principio digo, uy, que parece que está interesante, ¿no? Desde mi opinión. Te empezó a gustar, a mí me empezó a gustar. Pero no sabía muy bien hacia dónde llevarlo, si simplemente dejarlo como eso, un pequeño fragmento. Entonces yo fui a mi madre, que es mi gran apoyo en todo este tipo de cosas, ¿no? Y me preguntó, ¿y cómo sigue? Claro, a mí el cómo sigue era la primera vez que me ocurría, ¿no? Que alguien me hiciese esa pregunta. Y a mí misma me generó curiosidad. Entonces estuve varios días dándole vueltas y bueno, y al final dije, ostras, pues creo que puede ser una buena idea. Hombre. Al principio es verdad que me pareció más un relato de terror y luego pues al darle forma me di cuenta de que quizás terror no es la palabra, quizás terror real, un drama social contemporáneo, sí. Pero bueno, yo empecé a escribir esos diferentes fragmentos, es verdad que está en formato diario, y luego hay una tercera persona que es el que está leyendo pues toda esta historia. Entonces yo primero escribí los fragmentos del diario, que es un poco como yo escribo, ¿no? En primera persona, pequeñas reflexiones, relatos, y luego pues sí que es verdad que el otro punto de vista me pareció muy interesante porque, no sé, creo que le da mucho dinamismo y es una forma también desde mi punto de vista de representar un poco a ese lector que se lanza por primera vez a leer algo que no tiene, claro, que así al principio no sabe de qué va. Eso. Pero hay que ver que tú empiezas a escribir un poco así, ¿no? De improvisación, un poco por empezar a escribir, de repente te surge la pregunta de cómo sigue, y ahí es cuando tú dices, un momentito, a lo mejor tenemos que seguir, y de ahí surge oraciones vacías. Si no me equivoco, la novela entrelaza las vidas, ¿no? de Marco y de Clara. Sí. Cuéntame un poquito, ¿cómo va transcurriendo también la novela con esos dos protagonistas? Pues nosotros de primeras tenemos a Marco, que es un chico universitario, por así decirlo, y él se encuentra con unos papeles. Dice, ¿los leo o no los leo? Porque parece un diario, ¿no? Entonces tiene esa pequeña duda de, estoy violando la intimidad de una persona, ¿no? Pero bueno, al final se lanza. Y lo hace junto con un amigo suyo, con Óscar. Entonces él empieza a leer el diario y al principio dice, bueno, esto parece una chica con mucha imaginación o un pequeño cuento, hasta que de repente identifican el nombre de uno de los personajes y se dan cuenta de que lo conocen. Entonces pues empiezan a tirar un poco de la historia y dicen, bueno, pues todo lo que hemos estado leyendo, que parecía pura fantasía, de repente es real. Y por otro lado pues tenemos la historia de Clara, que es la chica que escribe el diario, que bueno, es una persona que a primera vista pues muy normal, ¿no? Tiene sus amistades, va al instituto, pero hay una especie de ente que como que la persigue al principio cuando está solamente en su casa y después a veces también se la encuentra en la calle.
son momentos muy extraños para ella hasta que finalmente pues se da cuenta de quién es y eso la deja un poco en shock. Entonces, bueno, pues vamos mezclando un poco las dos narrativas. Entonces ellos, pues tenemos un fragmento del diario y ellos después lo comentan, ¿no? Dicen, ostras, pues a mí esto me parece que puede ser esto o simples divagaciones. Sí, es verdad que estamos un poco, ¿no?, acostumbrados al libro o a la novela, pero siempre parte de un perfil, o aquella persona que lo está leyendo o aquella persona que lo escribe, que siempre es o una u otra. Sin embargo, tú estás juntando esos dos perfiles, la persona que está leyendo el diario y la persona que escribe el diario. ¿Cómo tú misma te pones en esos dos papeles, de ser la persona que lo lee y ser la persona que lo escribe? ¿Cómo eres capaz de tú mismo personarte en esos dos perfiles? Bueno, al final la persona que lo escribe, pues evidentemente yo soy escritora, entonces me resulta más sencillo colocarme un poco en la piel de este personaje porque, como te estaba comentando antes, tiene mucho mío. No es una autobiografía, pero sí que tiene pues, muchas emociones, muchos sentimientos míos. Es verdad que yo al principio, cuando escribí los relatos, dije, ostras, pues esto puede ser un poquito negativo, ¿no? Igual, o un poco cargante. Y para que no fuese tan intenso, se me ocurrió la otra perspectiva. También para mí fue un ejercicio de decir, bueno, una persona que esta historia no sepa cuál es, la puedo guiar de alguna manera, ¿no? Y para mí también era una forma de decir, bueno, pues puede que el espectador, no puede que el lector piense esto. Entonces fue un poco ponerme en la piel de una persona que leía aquellos textos por primera vez. Estábamos hablando de que es un libro muy importante, como bien he dicho un poco al principio, por los temas que aborda. O sea, estamos hablando de la salud mental y también el bullying. ¿Cómo tú te metes, te introduces también en decir, vale, el libro va a ir de esto? Porque entiendo que hacer un tema tan delicado, pero tan actual, pero con tanta confrontación, ¿cómo te has sentido tú a la hora de escribir una novela con estos temas? Al principio, es verdad que como tampoco tenía tan clara la temática, me salió de forma muy natural. También un poco así de primera, pues no era tan consciente de todo lo que estaba poniendo mío en la novela. Ese fue precisamente el choque que tuve cuando la terminé. Bueno, a excepción de ese último párrafo final. De ese último. Que de repente me encontré con una novela que tenía mucho mío, me trasladaba a una época que yo creía que tenía más aparcada o que tampoco tenía muchas ganas de volver a visitar. Entonces para mí era horrible sentarme a releer la novela o a decir, o a plantearme terminarla siquiera. Lo que pasa es que al final, bueno, uno va evolucionando en la vida. Es verdad que ahora también me encuentro en un momento personal y psicológico muy bueno. Entonces eso me ha permitido decir, venga, me voy a sentar, me voy a quitar la espinita que tengo y voy a hacerlo. Pero me ha costado mucho volver a visitarlo. Es lo que te iba a decir, ¿en qué momento tú dices, o sea, porque para eso hay que tener valor, hay que tener fuerza, estabilidad? ¿Cómo recuerdas también ese momento en el que dices, voy a quitar esta espinita clavada y me voy a sentar y voy a hacerle frente a oraciones vacías, a todo lo que viene siendo todo lo de atrás? Pues yo tenía claro el recuerdo de con 16 y medio, con 17, 18, 19, de haberme sentado, haber sacado los folios y haber empezado a leerlo y de derrumbarme, ¿no?, en muchas ocasiones. No porque el relato en sí sea muy crudo, sino por todo lo que había. Pero al final, después de también haberme formado un poco como escritora, ¿no?, de haber hecho cursos, digo, bueno, yo esto me tengo que sentar, tengo que entender que yo ahora mismo estoy en un momento totalmente diferente, en mi realidad, ¿no? No estoy corriendo peligro ahora mismo, ¿no? Hacer un pequeño ejercicio de situación, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me rodea? Vale, estoy en mi cuarto, no ocurre nada, me voy a enfrentar a esto. Y también un poco desligarlo, a ser posible, de mí, y leerlo como si no tuviese nada que ver conmigo, que un poco complicado, pero bueno, al final, tomándomelo un poco con calma y despacito, al final pues lo conseguí. Voy a hacer más la lectora. Voy a leerlo con tranquilidad, me voy a desligar, como bien dices,
de ser la escritora, de ser yo la que he contado todo esto, de que esté tan vinculado también para aquellas personas también que lo vayan a leer, que tengan oraciones vacías en sus manos. ¿Qué crees también que le pueden aportar, que puede tener de diferente a otros libros que te vayas a encontrar en papeles y librería? Aparte, evidentemente, tu sello, tu identidad, que dices tú, vale, yo estoy aquí, que puede también ayudar a aquellas personas que lo vayan a leer. Bueno, yo creo que es una lectura muy dinámica, también un poco por esa doble narrativa, ¿no?, que tiene del diario y de Marco y Óscar, ¿no?, como lectores. El lenguaje que usan no es especialmente rimbombante, entonces personas que a lo mejor no estén tan acostumbradas a leer novelas les puede resultar pues fácilmente accesible. Y luego pues creo que los temas que trata los aborda de una manera un poco diferente, quizás metafórica incluso en un primer momento. Pero para mí, sobre todo antes cuando me estabas preguntando qué era también lo que me animó a sentarme, era un poco transmitir el mensaje. Yo creo que esto es una cosa necesaria, que hay que darle visibilidad, como es el bullying, la salud mental, pero para mí también era muy necesario, dentro de lo que era ese ámbito de salud mental, de los mecanismos de defensa que desarrollan las personas ante esa situación traumática como puede ser el bullying, que al final hay personas que a las que no les ocurre, que no les deja grandes secuelas, se queda como algo malo que ocurrió en su vida, pero hay personas a las que les deja marcadas. Y al final ese mismo mecanismo de defensa no es sostenible a lo largo del tiempo, entonces pues es un poco eso. Hombre, totalmente. Sí, es verdad que es lo que también te iba a comentar, que es verdad que siempre estamos hablando de la importancia, ¿no?, de hablar de la salud mental, de tener mucho cuidado, de estar siempre cerca de esa persona, pero yo creo que hay personas, hay jóvenes que a lo mejor hablan de salud mental o ven libros de salud mental o ven artículos de salud mental y como que se retraen un poco. Tú, bueno, eso va a ser lo típico, no sé qué, no sé cuánto. Pero sí es verdad que cuando a lo mejor lo abordas desde una novela, desde otro perfil, no sé si buscas como acercarte de otra manera diferente a dejarlo eso de estigmas y de tabú de cómo es la salud mental tan lejana y acercarla un poco bueno, también hay otros problemas, a lo mejor no te estás dando cuenta. No sé si también ibas también un poco por ahí, por al fin y al cabo la dificultad también de escribir sobre bullying, sobre el acoso, sobre la salud mental, de que tanto nos rodea ahora mismo. Claro, sí, yo creo que al final todo eso se acaba exponiendo en el libro y al final, pues, no sé, es diferente el formato, diferente. No es un libro de autoayuda. Y creo que un poco también partiendo de lo que me estabas comentando, yo aporto muchos puntos de vista sobre la misma situación. Claro. Entonces yo tengo a la protagonista que, pues en primera persona, lo vive de una determinada manera. Tiene un grupo de amigos y cada uno reacciona de una manera diferente. Luego tenemos al lector. Que hay diferentes perfiles, entonces creo que te puedes sentir identificado con alguien, te tienes que sentir identificado. La verdad que sí. Y al final, bueno, son un poco las diferentes posiciones, el que lo ve y no hace nada, el que intenta pero no sabe cómo, el que se mete de lleno y ya veremos cómo sale. O sea, son todos los perfiles que tú misma entonces sí abarcas en el libro. Es verdad que estábamos hablando también un poquito con Oraciones Vacías de que hace muy poquito que lo presentaste, el 18 si no me equivoco, el 18 de septiembre. Hace 4 días. ¿Cómo te sentiste en la presentación ya con tu libro en mano y decir, vale, hay gente que se lo va a empezar a leer, hay gente que incluso ya se lo ha leído hace muy poquito, pero te habrá llegado a lo mejor algún comentario, alguna primera opinión de Oraciones Vacías? Sí, bueno, a mí me hizo mucha ilusión todo lo que era el evento, evidentemente, y bueno, también la idea de pensar que hay personas que no me conocen, que han decidido ir allí, ver la presentación o directamente comprar el libro. Yo recuerdo que cuando hice la presentación se me acercó un señor y me dijo: me he comprado tu libro, cuando salió lo vi en novedades, me lo he leído, me ha encantado, quería conocerte, he venido a la presentación. Entonces para mí eso es lo máximo, ¿no? Como escritora, siendo además tan joven, que yo pensaba que igual pues era un libro que así de primeras quizás no iba a tener tanta repercusión, aunque creo que sería algo positivo. Pero bueno, hace mucha ilusión al final porque tienes ya tu libro en la mano, es tangible, no es un PDF que tú le has enviado al editor o que estás intercambiando impresiones. Entonces que alguien de fuera venga y te diga: me ha gustado tu libro,
yo creo que... Hombre, totalmente. Es que yo creo que es una cosa que te llena, una Sí, cosa sí. que te llena, es decir, vale, llevo con este PDF desde los 15 años, desde los 16 años, y una vez que yo he apostado ya por oraciones vacías, hay un hombre que me viene y me está diciendo que le ha gustado. O sea, yo creo que es una cosa que ya también se te queda ahí. Es verdad que hemos hablado de que es verdad que hace muy poquito lo presentaste, pero yo creo que también esto es un impulso porque es tu primer libro, Sí. Espero que no sea el último. No, es mi primera novela. Tu primera novela. Porque O sea, ya yo tienes ahí- previamente publiqué un relato en una antología. Oye, o sea, Entonces, pero bueno, claro, no es una novela. claro, no es una novela, no es ese, Son ese formatos primer diferentes, empujón. claro. ¿Estás trabajando ya en otra o tienes ya en mente otra o todavía estás disfrutando? Es decir, vamos a disfrutar primero Oraciones Vacías y ya le daremos tiempo a la siguiente novela. ¿Cómo está ahora tú mismo tu cabeza? Yo he empezado ya la Ya ha siguiente. empezado Yo ya he ahora. empezado la siguiente. Qué Es verdad que no comparten temáticas, son cosas No tiene nada que totalmente ver. diferentes. Sigue siendo un drama porque es verdad que yo el tema de los dramas, por lo que sea. Pero es una novela un poco más de aventura, está ambientada en época de vikingos, entonces trato mucho temas de mitología nórdica y es una historia también un poco de venganza, de una persona, es un personaje femenino, otra vez narrado en primera persona. Y bueno, es una persona también que hasta cierto punto está buscando pues su lugar, Claro. donde consigue encajar, ¿no? ¿Dónde consigue encajar más o menos? Es verdad que yo creo que esto también era una espinita que tú tenías clavada de decir vamos a sacarlo, y ya vamos a emprender una carrera, a lo mejor con temáticas diferentes, que a lo mejor vuelves a ella, no vuelves a ella. O sea, esto es el comienzo del comienzo. Ahora es verdad que hay por delante ferias de libro, porque es verdad que Sí. comenzamos con la vuelta a la rutina, con la vuelta otra vez a las actividades, sobre todo de cultura. Te vamos a poder ver también por alguna feria del libro, por algún evento que también esté Oraciones Vacías para leerlo contigo. Pues en la Feria de Sevilla Muy voy bien. a ir un par de días, el sábado 25 y el sábado 1 de noviembre. Estaré a las 7 de la tarde pues, para firmar ejemplares, para conocer a las personas que les interese el libro e intercambiar impresiones. Yo muy contenta en ese aspecto. Estoy viendo a ver si puedo ir a alguna feria más, Claro. ya pues, a nivel de Andalucía o un poquito más lejos, Qué hacer alegría. diferentes presentaciones. Pendiente tengo ahí una en Cádiz, por ejemplo. Ahí. Entonces, bueno, ya Te poco a alegra poco. porque es tu primera feria yendo. Sí, sí, es mi primera feria. ¿Y cómo te la esperas? ¿Cómo te la imaginas? Tú llegando ayer con tu stand de Oraciones Vacías y que la gente vaya llegando y se vaya empezando a bichear ya la novela. ¿Cómo te imaginas ese día? Pues yo tengo mi parte idealizada, ¿no? En el que todo el mundo se va a acercar y luego tengo mi parte un poco más realista de, bueno, tengo yo también que intentar convencer a la gente de que se pare un momento a leer mi libro, ¿no? Es verdad que, bueno, que al final creo que tiene una portada llamativa que un poco, tanto para el público más juvenil quizás como el más adulto le puede llamar la atención. Entonces, pues estoy ahí viendo cómo una vez que alguien se pare, pues puedo poner mi mejor sonrisa, Claro. evidentemente, Qué bonito. y ver un poco cómo, si convenzo a alguien para que finalmente, aunque sea le eche un vistazo. Hombre, Con pues eso la verdad ya que yo sí. creo que... La verdad que sí. Me quedé también mucha curiosidad porque es una pregunta que te quería antes preguntar. Tu madre que te dijo ahora cómo sigue, ya que ha leído el libro, ha visto el libro, cómo se siente ahora cuando ya lo ha visto todo por delante. Yo creo que muy orgullosa, Sí. ella siempre me lo dice. Es verdad que me ha acompañado un poco en todo el proceso, sobre todo cuando me costaba Claro. enfrentarme a la novela, ella siempre ha estado allí, bueno, mi padre también, es verdad que yo he tenido la suerte de nacer en una familia muy cariñosa, que respeta mucho y el tema cultural es una cosa que les gusta. Mi madre siempre me decía, tú tienes un don con la escritura. Hombre. Lo que pasa que, bueno, es mi madre. Yo, hasta que una tercera persona no me lo diga, al final, no. Hombre, totalmente. Pero bueno. esa satisfacción y ese orgullo de decir, ya lo he terminado y ya está aquí. Y yo es lo que te decía con la persona esta que viene y te dice un buen comentario del libro, es una cosa que se te queda ya para ti. Se Sí. te queda ya para ti y dices tú, pues, son unas ganas
unas ganas de seguir escribiendo y apostar por la novela. La verdad que sí, María Luisa, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, por traernos Oraciones vacías, que ya lo estáis viendo y espero que ya lo vayáis leyendo. Y nada, ya nos veremos por la Feria del Libro de Sevilla, que seguramente nos veremos por allí. Por supuesto. Muchísimas Allí gracias. nos vemos. Muchas gracias. Nosotros seguimos con